Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro estudio dominical y bienvenidos también a esta primera conclusión de nuestro reto de Año Nuevo. Hoy vamos a estar concluyendo parcialmente con este reto, parcialmente, porque vamos a seguirlo mencionando y vamos a seguir con este mismo propósito: temer a Dios, agradar a Dios. Amén. Y hermanos, yo quisiera concluir, entre comillas, con la biografía de un hombre que agradó a Dios, un hombre que fue sabio, muy sabio. Este hombre es Salomón. Pero antes de empezar, vamos a pedirle a Dios de su gracia, de su misericordia. Vamos a pedirle que sea quien nos enseñe conforme a su grande fidelidad. Amén. Maravilloso Señor, en tus manos de amor queremos ponernos, en tus manos de grande bondad. Yo te pido que abras nuestros corazones para poder verdaderamente honrarte, para poder entender tu voluntad y entender tu palabra preciosa, Señor. Yo te suplico que abras tú nuestros corazones y que, Señor, nos enseñes conforme a tu grande bondad y misericordia. Bien, les decía que quisiera contarles acerca de Salomón, el sabio Salomón. Salomón, en sus tareas de gobernar el reino, de ser rey, cuando él tuvo la oportunidad, cuando él lo decretaron rey, lo primero que vino a su corazón fue temor. Fue, por así decirlo, respeto. Pero ese temor bueno, ese temor de querer hacer bien las cosas, de no querer fallar. Y entonces, estando en la presencia de Dios, él dijo: Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame. Señor, permíteme, por favor, entender cómo debo de gobernar este pueblo tan grande, ¿verdad? ¿Y por qué es tu pueblo? Sobre todo, ¿por qué es tu pueblo? Porque es el pueblo que tú escogiste. Y a Dios le agradó eso, y entonces Dios le dio sabiduría y ciencia. Pero no solo eso. Aunado a esa sabiduría, le dio poder, le dio dinero, le dio muchas más cosas. Y entonces, algo importante en esos tiempos, que parecía imposible, pero que Dios se lo dio como un regalo muy especial. Aparte de la sabiduría, le dio paz. Él no tenía que preocuparse por pelear, por generar batallas, por tener un buen ejército, por tener un ejército en forma, un ejército fiel también, que eso era muy importante. Él no se preocupaba en ese momento de eso, porque Dios estaba preocupándose por él, porque Dios ya se había preocupado por él. Él solo se preocupaba por vivir y por gobernar. Algo muy importante. Dios ya se había preocupado por su paz, como se ha preocupado por tu paz y por mi paz, queridos hermanos. Pero entonces, en medio de esa paz, en medio de ese reinado, en medio de esa riqueza, Salomón empezó a preguntarse: ¿qué es la vida? Empezó a cuestionarse: ¿y después de la vida qué? Empezó a decir: ¿cómo pasar exitosamente la vida? ¿Cómo pasar exitosamente entre los tiempos?
cómo ser victorioso en las buenas y en las malas. Hermano, y él lo tenía todo. Tenía el poder, tenía la sabiduría, tenía un propósito en la vida, gobernar al reino, tenía muchos criados, tenía muchas mujeres, tenía un palacio propio, muchos millones, ¿verdad? Pero aún así le hacía falta algo. Le hacía falta algo. Y igual que Salomón, y igual que nosotros, fue muy olvidadizo. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero muchas de las veces nosotros, al igual que Salomón, pensamos, si me ganara la lotería, si tuviera un trabajo donde me pagaran millones, híjole, nada más que tenga mi casa, nada más que haga mi casa, nada más que crezcan mis hijos, entonces voy a poder realizarme, entonces voy a poder empezar a disfrutar, entonces voy a poder empezar a hacer lo que yo quiero ser, o a despuntar como yo quiero ser. Porque ahorita las responsabilidades, las preocupaciones, todo eso me frena. Pero Salomón entendió que eso no es cierto. Salomón entendió que todo eso es vanidad de vanidades. Y vamos a verlo. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 1, versículos del 1 al 9. Eclesiastés 1, versículos del 1 al 9. Indagando en esto, Salomón llegó a la primera conclusión. Vean ustedes. Eclesiastés 1 del 1 al 9. Esta fue la primera conclusión. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver a su lugar de donde se levanta. El viento tira del sur y rodea el norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. En lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven, para correr de nuevo al mar. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Vanidad de vanidades. Y entonces vivimos en una generación frustrada, inconformes, amargados, con temores, con dudas, con prejuicios, vacíos, inconclusos. Y vemos cómo sale el sol y se apresura a volver. Se apresura a volver el sol. Y entonces vemos que el sol tiene prisa. Vemos que el sol tiene prisa, ¿verdad? Y en esa prisa se nos va el día. Se nos va el día y ya que terminamos rendidos y no hemos concluido las tareas y nos amargamos. Y bueno, descansamos, pero la noche también tiene prisa y nos levantamos cansados, frustrados, sin fuerzas, y nos levantamos solamente a sobrevivir, no a vivir.
y vemos que el tiempo no nos rinde, no nos sabe. Pero vean ustedes, no es porque realmente no rinda o porque no tenga sabor. El tiempo rinde y el tiempo tiene sabor, pero hemos sido necios. Y no hemos sabido disfrutar el tiempo que Dios nos da, que eso es importante. Y entonces, llenos de fatiga, de cansancio, caemos en una rutina, a veces de muerte. Sí, a veces de muerte. Salomón pudo ver, por ejemplo, muchos circuitos y le parecía en un momento dado que no tenían razón de ser. Pero precisamente esos circuitos, como el de los ríos, como el de las nubes y el agua y la lluvia, todos esos circuitos nos dan vida y nos proveen de una manera muy descansada, ¿verdad?, la vida misma. La vida de los vegetales, la vida de los animales, que posteriormente nos sirven para comer y nosotros agarrar fuerzas y tener vida. Queridos hermanos, pero lejos de vivir, lejos de agarrarle sabor a la vida, a veces estamos solamente sobreviviendo y estamos perdiendo el poder de gustar un buen café. ¿Por qué? Porque llevamos prisa, porque ya se nos hace tarde, porque tenemos que ir al trabajo, porque tenemos que ir a dejar a los niños a la escuela, porque tenemos que empezar con las compras para la comida, por muchas cosas, ¿no? Y entonces ese delicioso café con un pan, ese delicioso café, ¿verdad? A veces solito le quitamos la esencia, el aroma y no lo echamos solamente para no dejar. Y no vivimos, sobrevivimos. Y entonces encontramos que en la vida hay que ponerle sazón, sabor, para que nos deje un buen recuerdo, para que nos haga querer vivir más, para que nos haga anhelar un nuevo día, para que nos levante con una nueva ilusión y nos ayude a tener una mejor visión, una mejor versión de nosotros mismos. La palabra de Dios dice, que Dios ha diseñado la vida para que tú y yo vayamos de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. Hasta que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Así debe de ser. Pero el predicador encontró la esencia de la vida. Finalmente, Salomón, buscando la esencia, encontró la esencia de la vida. Buscando el propósito, encontró el propósito de la vida. La clave para que tú y yo podamos vivir eternamente. La clave para que tú y yo podamos disfrutar de la vida. La clave para que tú y yo podamos desarrollarnos y en un momento dado también realizarnos como personas, que eso es importante. Realizarnos como hijos de Dios. Y vean ustedes, él ya la tenía, pero la perdió. Él ya la tenía, pero se le olvidó. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Primera de Reyes 3, del 3 al 15. Dice así la palabra de Dios. Mas Salomón, por favor, pongamos mucha atención. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Pero vean ustedes,
3. Mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos, en sus mandamientos, y sacrificaba holocaustos. 5. Y en ese entonces se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste grande misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué Dios bendijo a David? Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu grande misericordia en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Señor, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, pero que necesitarás, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, ofreciendo sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Pero el principio de todo esto, el principio es que Salomón, versículo 3, amó a Jehová andando en sus estatutos. Salomón obtuvo el favor de Dios, obtuvo la misericordia de Dios, obtuvo la sabiduría de Dios, amando a Jehová, andando en sus estatutos, obedeciendo. David obtuvo misericordia, obtuvo reconocimiento, obtuvo reinos, obtuvo también respeto, más que Saúl. Y Saúl se enojaba porque decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Echólo mucho más grande que Saúl, aun cuando Saúl era el rey. Queridos hermanos, ahí está la clave. Ahí está la clave. Para que no nos enredemos en la vanidad de esta vida. Para que no nos enredemos en la vanidad de este mundo. Vean ustedes, ¿qué era lo que decía Salomón? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Quiero tener el mejor trabajo por vanidad. Quiero ser el más rico por vanidad. Quiero, en un momento dado, tener la mejor casa, la mejor decoración, la mejor ropa por vanidad. Queridos hermanos, así es. Pero enredándonos en esa vanidad, obviamente, la mejor ropa, la mejor casa, las mejores vacaciones cuestan. Y entonces hay que darle duro al trabajo. Duro. Y tener dinero para poder gastarlo.
Y entonces en medio de eso, de darle duro, de darle duro, de darle duro, nos olvidamos de vivir y de disfrutar una taza de café, unos frijolitos de la olla, recién hechos con epazote, con chilito, con un pedacito de queso, o tal vez una carne asada. Porque no tenemos tiempo. Nos levantamos corriendo a trabajar, regresamos cansados a dormir y así día con día, y los fines de semana que ya se acumuló la ropa, que ya se acumuló los pendientes en casa, las composturas, esto, el otro, y nunca tenemos un tiempo para disfrutar. Sí hay tiempo, pero nosotros no lo tenemos. Porque estamos enredados, enfrascados, enganchados a esa vanidad de vanidades. Queridos hermanos, qué importante es poder entender esto. ¿Cómo entendemos esta situación? Solo con la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se nos da la sabiduría de Dios? Cuando le obedecemos, cuando nos rendimos a sus pies, cuando agradecidos estamos ahí delante de Él, obedeciéndole con temor y temblor y reverencia. En ese momento, queridos hermanos, tu vida va a cambiar. En ese momento tu vida cambia de una manera impresionante, de verdad, y nos saca de ese rol vano de que hay que levantarse temprano, de que hay que hacer dinero, de que hay que tener la mejor ropa, el mejor carro, todo eso, porque eso es vanidad, Finalmente, aquí en Canadá es importante tener carro, no como en México, ¿verdad? Porque las cosas están lejos y el bus tarda mucho. El bus a veces para ir a un punto, por ejemplo para ir a la tienda, tardaría media hora y en el carro 5 minutos. Así es el contraste, ¿no? Pero bueno, lo mismo me puede llevar un carrito usado, viejito, en buenas condiciones, claro está, o un último modelo, ¿no? Pero ¿qué quiero yo? El último modelo. Ir a la tienda en un último modelo, ¿no? Y es bonito, se siente bien, que la gente te vea y diga, ¡ay, qué bonito carro! Pero, hermanos, lo mismo da, en un momento dado, ir a trabajar con un pantalón de mezclilla, una playera cómoda, o ir con un traje, ¿no? Carísimo. Y que probablemente se te vaya a ensuciar y todo, y entonces digas, ¡ay, mi traje! Y estar cuidando esa situación. Queridos hermanos, qué importante que podamos ver la esencia de cuando Salomón tuvo en un momento dado la oferta de Dios. Él estaba viendo al Señor. Él quería agradar a Dios porque estaba agradando a Dios. Y a él importaba agradar a Dios. Que después se le olvidó, sí. Pero a él le importaba agradar a Dios en ese momento. Y Dios le bendijo. Le bendijo y no solamente le dio lo que pidió, sabiduría para gobernar el pueblo, sino que le dio riqueza, le dio honra, le dio de su paz. Y entonces, vean ustedes, ahora vamos a Eclesiastés capítulo 12. Y pongamos mucha atención. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Este es el final de Eclesiastés.
Este es el final donde Salomón entiende la clave de la vida. Entiende la clave de poder agradar a Dios. Vean ustedes. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque este es el propósito, esta es la vida del hombre. Teme a Dios y guarda todos sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo pasará por el santo juicio de Dios. Y entonces, en ese momento, tendrás vida eterna o morirás para siempre. Queridos hermanos, si tú quieres ser grato a los ojos de Dios, si tú quieres alcanzar las metas, si tú quieres vivir feliz, en paz, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando tememos a Dios, cuando estamos dispuestos a guardar sus mandamientos, en ese momento aprendemos a vivir. En ese momento aprendemos a disfrutar. ¿Y saben cuál es el fruto de aprender a vivir y disfrutar? Empezamos a ser agradecidos. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, porque hoy tenemos comida en la mesa. Y tenemos más comida en el refrigerador. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque estamos en paz. Es increíble. Es increíble. Pero ¿saben qué, hermanos? Mientras tú estás gozando de paz, de tranquilidad, tal vez afanado, pero sí en tu casita o en tu trabajo, pero no estás en un hospital, pero no estás sufriendo en un accidente, pero no estás en un momento dado en una cárcel. Y eso, hermano, es gracias a Dios. De verdad, es gracias a Dios. Recuerda cuando estuviste en un hospital o cuando estuviste en una cárcel. Yo nunca he estado en una cárcel, pero sí he tenido que visitar cárceles por causa de familiares, por causa de hermanos o sobrinos necios, ¿no? Y he tenido que estar ahí y con la zozobra, con la tensión de qué va a pasar y que si lo van a detener, si no lo van a detener, si lo van a enjuiciar, si no. Hermano, eso es terrible. En un hospital sí he estado y también es terrible. Y yo recuerdo que estando en terapia intensiva, pues bueno, no me daba cuenta de muchas cosas porque yo estaba aislado. Pero cuando salí, cuando me dijeron ya tiene que caminar, hermanos, cuando me dijeron ya tiene que caminar, pude ver a mi alrededor gente más mal que yo, mucho más mal que yo, en peores condiciones que las mías. Y yo le decía, gracias, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú me cuidas, porque tú eres el que me protege, porque tú eres grande. Hermanos, cuando uno busca a Dios, cuando uno busca hacer su voluntad, cuando uno busca en un momento dado agradarle, en ese momento empezamos a darle gracias a Dios y entender que si vivimos
es por su misericordia. Que si estamos con bien, es por su gracia, por sus cuidados, por sus favores. Pero sí quisiera que podamos entender esto y que esta palabra se nos grabe en el corazón. Eclesiastés 12:13. A esta conclusión llegó el predicador. A esta conclusión llegó el sabio. El fin de todo discurso oído. El resumen para que te vaya bien es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios. Y vamos a seguir hablando de Dios. Y vamos a seguir hablando en un momento dado de su palabra, de su sabiduría. Pero la esencia de todo eso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Querido hermano, querida hermana, la decisión es tuya. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. Y hay una nueva ciencia muy interesante. Yo la he encontrado muy interesante, ¿verdad? Y es la neurociencia. Y esta neurociencia, en estos últimos días, ha estado descubriendo muchas cosas que la palabra de Dios ya lo decreta y lo dice. Y una de las verdades de Dios es que el Señor es nuestro pastor, el Señor es nuestro camino, el Señor es el que nos lleva a fuentes de vida y de agua eterna. El Señor es el que nos da nuestro alimento precioso, ese alimento celestial al alma. Y queridos hermanos, estos neurólogos que estudian el cerebro y estudian precisamente el comportamiento del cerebro bajo diferentes circunstancias, reunieron un buen número, no tengo ahorita el dato exacto, pero fue un buen número de gente enferma, gente casi en situación terminal, que tenía cáncer, tenía SIDA, que tenía una neumonía muy fuerte, que tenía problemas en el corazón, complicaciones severas, y estaban ahí todas reunidas, siendo estudiadas. Pero entre ellas había gente que creía en Dios. Había gente que oraba a Dios todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. Leían la palabra. Y había gente que no creía en Dios. Había gente que estaba desahuciada, desquiciada, enojada, frustrada, preguntándose por qué a mí. Y sucedía que la gente que creía en Dios, que buscaba a Dios, que le daba gracias a Dios, su enfermedad se detenía. Su enfermedad no avanzaba. Pero la gente que no creía en Dios, su enfermedad iba creciendo y iba avanzando y moría más pronto. Y la gente que creía en Dios, su enfermedad se detenía, no se iba en algunos casos, pero se detenía y ellos podían seguir viviendo y podían en un momento dado llegar a estabilizarse con la enfermedad dentro, pero siempre controlada. Y su
El sistema inmunológico estaba fuerte, se hacía fuerte y peleaba con ellos. No así con los que se quejaban, con los que protestaban. Su sistema inmunológico se iba debilitando y algunos morían. Hermanos, estar con Dios, estar en las manos de Dios, siempre, siempre nos va a dar la victoria. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, y verás la gloria de Dios. David la vio, Salomón la vio, los profetas la vieron, y nosotros no somos la excepción, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que nos ama. Oremos a Dios. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu misericordia. Y yo te pido que pongas en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad, el querer como el hacer de tu gracia y tu misericordia. Y que seas tú, Señor, que seas tú quien nos ayude verdaderamente a adorarte, a servirte, a honrarte y a glorificarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y que cada día, Señor, nos levantemos para honrarte, para alabarte y para glorificarte, porque tú eres bueno, porque para siempre, solo para siempre es tu misericordia. Sí, Señor, en tus manos de amor nos ponemos y te pedimos que esta palabra se grabe en nuestros corazones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esté siempre en nuestra boca y en nuestro corazón, para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, amén. Que Dios les bendiga y los espero el siguiente domingo. Vamos a estar dando la introducción de nuestro siguiente tema, pero siempre con esta misma base, con esta misma esencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que Dios les bendiga, hermanos.